Vamos a darle gloria a Dios y que el Señor sea quien nos ayude en esta hora. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque nos ponemos en tus manos y sabemos que tú eres quien nos sostiene y quien nos ayuda. Y en este discipulado, Padre, tú eres quien nos da la instrucción. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, que seamos instruidos conforme a tu palabra y que recibamos de ti lo que tienes reservado para nosotros. Queremos ser instrumentos en tus manos. Y a través, Señor, de la enseñanza, el aprendizaje, de la oración, de la imposición de manos, seamos esos instrumentos que tú quieres usar para extender tu reino, para llegar a otros, para bendecir familias, para rescatar al perdido por medio de tu palabra y de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, puedo ocupar su lugar. Esta es la sesión número 3. Vamos a hablar de cómo evangelizar. Yo creo que podríamos dar siempre en los seminarios, en los discipulados de evangelismo, normalmente lo que se hace, incluso nosotros lo hemos hecho aquí en los seminarios de evangelismo, hemos dicho cómo evangelizar en el sentido de usa esta técnica, usa esta estrategia, usa este método, y usamos cualquier cosa, o más bien instruimos acerca de las cosas que dentro del ministerio normalmente usamos. Por ejemplo, los folletos, el ir casa a casa, las campañas evangelísticas, el visitar a las personas en los hospitales, y hay un equipo de evangelismo estratégico que se va a evangelizar a los panteones. Ellos evangelizan en los panteones. Y uno dice, ay, pero ¿cómo en los panteones? ¿Qué va a hacer? No, pues la gente está dolida, la gente tiene una necesidad y llegan con la familia y se le dice, ¿usted sabe dónde está su familiar? No, pues, ¿de qué habla? ¿Está muerto? ¿No está ahí? Sí. No. ¿Sabe ahorita si su familiar ha ido al cielo o está en otra parte? Y esa pregunta desata una conversación que puede ayudar a compartir el evangelio. Entonces, cuando hablamos de cómo evangelizar, normalmente en los discipulados y en los seminarios y en los institutos bíblicos se comparten las estrategias de cómo hacerlo, como este ejemplo que les acabo de dar, cómo hacerlo en un hospital, cómo usar un folleto, cómo hacer el folleto, cómo usar la Biblia, cómo ir casa a casa. Han visto, seguramente han visto a los testigos de Jehová. Ellos tienen igual discipulados y ellos también son entrenados acerca de cómo llegar a una casa y qué pregunta hacer. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en el paraíso? Y empiezan a hacer una serie de preguntas que van desatando las respuestas y en base a la respuesta ellos tienen una contrarrespuesta. En base a lo que tú le digas, si tú le dices no creo en Dios, ellos saben cómo responder. Entonces podríamos implementar muchos métodos o usar muchas formas o muchas maneras para evangelizar. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, he aprendido que la mejor manera de evangelizar es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que te diga qué decir, el que te diga qué hacer, el que te diga cómo hacerlo y el que te dé la estrategia para evangelizar. Ahora, no está de más, y lo veremos más adelante, en las siguientes sesiones veremos algunas de estas estrategias que se usan comúnmente. Pero yo quisiera más bien enfocarme hoy en cómo evangelizar. Yo me gustaría enfocarme en 3 cosas que pasan durante la evangelización. 3 momentos de evangelización o durante la evangelización. Así es que cuando vayamos a evangelizar tienes que pensar que hay un antes, hay un durante y hay un después. Como todas las cosas, como todas las historias, un principio, un desarrollo y un fin. Entonces, en el evangelismo también existe esos 3 momentos. El antes de ir a evangelizar, el antes de compartir el evangelio con una persona, el durante, es decir, cómo estás hablando con la persona, cómo estás interactuando, qué le dices, qué no le dices, qué hacer, qué no hacer. Y el después es lo que sucede una vez que ya compartiste el evangelio y que la persona abrió su corazón para recibir el mensaje y que tú oraras con él y esta persona recibiera a Cristo. Ese es el después. Pero hay este proceso del antes, durante y el después, creo que es lo esencial para saber cómo evangelizar. La estrategia que uses, mire, si te paras de cabeza, te paras de cabeza.
Recordarán el primer mensaje del apóstol Pedro. Ellos estaban en el aposento alto, estaban en oración, y el Espíritu Santo, es el libro de los Hechos, en el capítulo 2 está esa anécdota, y entonces puedes ver cómo están los apóstoles orando, son llenos del Espíritu Santo, ellos son bautizados con el poder del Espíritu Santo, algo que Jesús había prometido en el capítulo 1. Bueno, ya lo había prometido durante los evangelios, pero en el capítulo 1 lo vuelve a confirmar antes de ascender al Padre. Y cuando ellos están orando y están esperando la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llena y ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Dice la Biblia que cuando ellos empiezan a hablar en otras lenguas, la gente que estaba en Jerusalén, porque había venido gente, judíos y de otras razas y de otros pueblos, habían venido a Jerusalén a las fiestas. Así es que ellos están ahí, están hablando en otras lenguas, y cuando la gente los mira, porque algunos, por ejemplo, si yo era, no sé, macedonio, y mi idioma no era el hebreo, entonces yo lo oigo hablar, no sé, en griego, lo oigo hablar en griego, y dice, este es hebreo, pero está hablando bien raro, seguramente está borracho. Porque lo que yo oigo, sé que es un hebreo, pero el idioma que está hablando no está hablando en hebreo, está hablando en otro idioma que yo no conozco, pero entonces para mí está ebrio. Pero si resulta que un griego lo escucha y entiende lo que está diciendo, entonces el griego se va a sorprender y dice, caray, le entiendo lo que está diciendo, es hebreo, pero está hablando en mi idioma y entiendo lo que está diciendo. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Ellos empezaron a hablar en otros idiomas. La gente que estaba ahí, algunos de ellos empezaron a decir, están borrachos, están ebrios. Y esa fue la palabra que Pedro usó para empezar a predicar. No usó una estrategia, a ver, repartan los folletos, a ver, júntense, vamos a orar. No, solamente empezó a hablar Pedro. Y les empezó a decir, hermanos, es muy temprano para estar ebrios. No dijo, no, nosotros no tomamos, somos cristianos, ¿cómo creen? No, dijo, es muy temprano para estar ebrios, pero lo que ustedes están viendo ahora es lo que dijo el profeta. Ah, caray, ¿qué dijo el profeta? El profeta anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne y entonces seríamos llenos del Espíritu Santo. Y lo que ustedes están viendo es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué está sucediendo esto? Ah, porque Jesús hizo esto y esto y esto. Y ese mensaje sirvió para llegar a más de 4,000 personas en su primer evangelismo. Y todas esas almas se convirtieron. Todos aquellos que escucharon, todos aquellos que pusieron atención. Entonces, ¿cuál sea la estrategia que uses para evangelizar? Creo que la mejor ayuda que podemos hacer o recibir para eso es la del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos puede dar la estrategia. Tú puedes estar hablando con alguien y oír en las tortillas o en el tianguis, o ay, es que todo está bien caro, comadre, ay, es que ya no sé qué hacer, estoy bien angustiado. Y entonces el Espíritu Santo dice, háblale de la paz, háblale de tranquilidad, háblale de fe, de confianza, háblale de que tú no eres de este mundo, que no estás angustiada por lo que está pasando en este mundo, sino que puedes confiar en aquel que lo sostiene todo. Y le empiezas a hablar y empiezas a decirle acerca de lo que el Espíritu Santo te guía a hablar. ¿Ok? Pero entonces, para que ese momento llegue, para que tú estés listo o lista cuando ese momento pase, cuando vas a hablar del Evangelio a una persona, tienes que saber cómo ya tú te preparaste antes. Por eso es un antes, un durante y un después. ¿Qué hacemos en el antes? ¿Qué tenemos que hacer en el antes? Primero antes, anote eso que vamos a hacer en el antes, pero antes de ir al texto que quiero compartir, quiero que veamos primero en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13. Creo que este es un gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 13, acerca de lo que representa el mensaje del Evangelio. Creo que es una de las parábolas que el Señor Jesucristo usó que nos podría dar más claridad respecto a lo que es el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos. Un mensaje que podemos compartir con libertad. Recuerde lo que hablamos en las sesiones pasadas. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. No estamos vendiendo electrodomésticos. No estamos vendiendo periódicos o noticias de internet. Nosotros estamos predicando el Evangelio, que es poder de Dios. Eso nos debe de haber quedado claro. ¿Ok?
Mateo capítulo 13. Dice en el versículo 1 en adelante, el Señor Jesús cuenta una parábola. Seguramente ya la han escuchado, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y regó la semilla y parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinas, parte cayó entre piedras y parte cayó en buena tierra. Seguramente lo han leído. Pero hasta el versículo 18, ahí mismo en Mateo capítulo 13, pero en el versículo 28, el Señor Jesús explica esta parábola. Explica lo que es la parábola del sembrador. Y dice, ¿ya está ahí? El versículo 18 dice, hoy pues, 18, Lucas 13, 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Y este es el versículo que todo evangelista o todo aquel que evangeliza debe de recordar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Mire la explicación de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿en qué fue sembrado? En buena tierra. Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se da cuenta que hay diferentes personas que escuchan la palabra? En los versículos cuando Jesús dice la palabra, dice que el sembrador salió a sembrar y el ejemplo que da de la semilla que se siembra es el mensaje de la palabra. Es decir, la palabra que predicamos, el mensaje de Jesús, es como una semilla. ¿Por qué es como una semilla? Porque al compartirla, nosotros estamos sembrando un mensaje y ese mensaje va a producir en la vida de la persona. Va a producir cambio, va a producir transformación, va a producir mejoras, beneficios, bendiciones, va a generar en su vida aquello que anhela la persona. Entonces, por eso, cuando compartimos el mensaje del Evangelio, no estamos solamente dando cualquier cosa, estamos dando una palabra, estamos dando un mensaje que puede transformar la vida de una persona. ¿Qué tanto la puede transformar? Dice el Señor Jesús, al 30, al 60 o al 100 por uno. Por eso pueden ver cristianos que están medios convertidos, que creen en el Señor, que no van a renunciar al Señor, que su fe está fundada en la fe en Cristo y en la redención y en el sacrificio de Jesús, y creen en el perdón y creen en el arrepentimiento, pero batallan. Batallan para dejar los afanes, batallan para congregarse, batallan para buscar a Jesús, batallan para crecer espiritualmente, batallan. Porque todavía su corazón, todavía le falta prepararse. Convertirse en esa tierra excelente que producirá al 30, al 60 o al 100 por uno. Entonces aquel que produce al 100, pues ya está dando frutos mayores. Aquel que produce al 100, no quiere decir que el de 30 sea menos que el de 100, no estoy diciendo eso. O que el de 100 es mucho mejor que el que produce al 30, no. Ambos, o los tres ejemplos que pone Jesús del 30, 60 y 100 por uno, los tres ejemplos son buena tierra. Los tres ejemplos son cristianos bien convertidos. Solo que el resultado que se ve en sus vidas es diferente. Hay cosas que no han cambiado por completo, hay cosas que todavía batallan, hay luchas que están enfrentando, pero la perfección la alcanzaremos en la venida de nuestro Señor. ¿Ok? Pero son buenos cristianos, son cristianos convertidos. A diferencia de los otros tres ejemplos. El que cayó junto al camino, el que cayó entre las piedras y el que cayó entre espinos. Ellos sí de a tiro no se convirtieron. Porque se alejaron, se apartaron, dejaron las cosas del Señor. Sus prioridades son otras, sus afanes son otros. Su corazón está en otro lado, no en el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre los tres primeros y el último caso? El que es buena tierra. ¿Cuál es la diferencia?
En este ejemplo del sembrador. La conversión, ¿no? Sí, pero ¿qué es una diferencia para ser un cristiano convertido a ser alguien que no se convierte completamente? En el ejemplo que usando la misma alegoría que hace Jesús, o la misma parábola que hace Jesús. Un sembrador que salió a sembrar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se lo pongo así. ¿Cuál es la diferencia entre las tres primeras semillas que cayeron y la otra semilla que cayó, la buena tierra? Esa es la diferencia. Porque la primera cayó junto al camino. ¿Han visto caminos? Ahí donde, parquecitos donde dice no pisar el pasto y que hay un camino medio pasto. Sí. ¿Cómo está ese camino? ¿Cómo es? Duro. ¿Cómo es esa tierra? Dura. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al pasto que había en ese camino? Se quitó. ¿Por qué se quitó? ¿Ya no quiere crecer el pasto? No es que no quiera crecer el pasto. Lo que pasó es que el piso o la tierra es tan dura por tantas pisadas que difícilmente va a poder germinar una semilla ahí. Difícilmente va a poder entrar en una tierra porque está duro. Seguramente ustedes conocen gente que está dura en su corazón. Que por más que le hables de Dios, que por más que le predicas del Señor, no quiere saber nada. Porque su corazón está duro. Ahora, ¿cómo se endurece el corazón? Por la incredulidad. Definitivamente, por el pecado que hay en ellos. Entonces, si tú reconoces que hay un Dios, pues reconoces que ese Dios te va a juzgar y que tienes que entregarle cuentas. Entonces, prefiero decir, no hay un Dios para no tener que entregarle cuentas. Ahora, con esa gente nosotros nos encontramos todo el tiempo, hasta dentro de nuestra misma familia. Hay gente que le quieres hablar de Dios y dice, a mí no me vengas con eso de Dios, a mí no me hables de Cristo y ni me hables de tu religión. Porque hay una dureza, ni siquiera la reciben, ni siquiera te escuchan. Esos son los que caen junto al camino. Esa es tierra de camino, vamos a decirle así. Es tierra de camino, es dura como piedra. ¿Ok? Pero luego dice el Señor, pero hay otra semilla que cayó entre piedras. ¿Han visto los montones de piedras? ¿Y cómo de repente entre las piedras nacen hierbitas? En las casas, entre los muros, si hay un hueco entre el muro y el suelo, y ahí cae un poco de tierrita, ahí nace una plantita. Una hierba, pero no profundiza, no da fruto, es solo hierba, que si tú la agarras con la mano y la jalas, la arrancas. ¿Por qué no? ¿Por qué ese tipo de gente quiénes son? Es la gente que escucha el mensaje, que se interesa en lo que le tienes que decir. Sí, yo también creo en Dios. Sí, yo he escuchado de Dios. Sí, yo sé de Dios. Pero no profundiza, no se compromete, no hay compromiso de su parte con las cosas espirituales. Entonces, sí creen, simpatizan, escucharon el mensaje, no fueron duros, no te rechazaron, sí escucharon el mensaje, pero no profundizó ese mensaje en ellos. ¿Ok? Entonces, dice el Señor Jesús, a esas personas, cuando no profundizan, nada más sale el sol y las quema. Y nos explica el Señor Jesús, el que fue sembrado en el versículo 20, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Sí, Señor, sálvame, sálvame, sí, yo quiero recibir a Cristo, sí, yo quiero ir a la iglesia. Están felices de volverse cristianos. Pero al rato vienen los testigos de Jehová y dicen, ven, mira, te invitamos sí, yo quiero ser testigo de Jehová. Y vienen los musulmanes, sí, yo quiero ser musulmanes. Y al rato andan pelones como Hare Krishna. Sí, yo quiero ser también de esos hindúes. Porque no profundizan. Cualquier mensaje que les emocione, cualquier mensaje que les haga vibrar por dentro, que solamente toque las vibras emocionales, va a quererlo. Entonces, cuando tú le predicas del evangelio y te encuentras a alguien, por ejemplo, de esas personas que tienen algún tipo de adicción, y tú lo ves y te mueve el corazón y dices, mira, Dios te ama, Dios quiere salvarte, y él empieza a llorar, sí, estoy arrepentido, déjame orar por ti, sí, como no, ore por mí, ya no quiero drogarme, ya no quiero, y oras por él, y lloras con él, y recibe a Cristo, y se limpia las lágrimas, y dice, ay, gracias, siento alivio en mi corazón. ¿No tiene 10 pesos para un alcohol? Es que ya ando crudo. ¿Qué pasó? ¿No creyó? Sí, oyó, se emocionó, pero no se comprometió. No estuvo dispuesto a renunciar a su manera de vivir. Entonces te vas a encontrar con gente así. Y te pongo el ejemplo de la persona que tiene problemas con las adicciones, pero cualquier persona.
que a lo mejor no tiene problemas con adicciones, pero tiene problemas en su matrimonio. Y si tú le dices a esa persona, mira, Cristo puede ayudarte en tu matrimonio, ay, sí, dime cómo le hago, que venga Cristo y que me ayude y que me resuelva mis problemas. Y te va a decir que sí. Recibe a Cristo. Llega a su casa y le dice a su esposo, oye, recibí a Cristo. Ah, vieja loca, tú también, viejo loco. Y se le acabó la emoción. Se le pasó la espiritualidad. Porque fue solamente en las vibras de sus emociones. Por eso dice el Señor Jesús, la oye con gozo la palabra, toca sus fibras emocionales, pero hasta ahí. El primer problema que tenga, se seca. Y no se seca la persona, porque si se va a secar la persona, no, se seca la semilla, el mensaje que le compartiste. Eso va a ser lo que se seque, ¿ok? Y luego dice el siguiente caso, y parte de las semillas cayó entre espinos. Cayó entre espinos. Y dice, y esta semilla profundizó, echó raíces. Esa persona se comprometió, decidió seguir a Jesús, perdón. Pero ¿qué fue lo que la ahogó? Las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo. Dedicar tu corazón a los afanes y a las preocupaciones ahoga la palabra de Dios. Y eso le pasa a muchos cristianos. Venimos a la iglesia a que a escuchar la palabra, a que nos poden esas espinas, a que nos quiten las espinas nada más para medio respirar otra vez aire cristiano y volver a seguir queriendo, pero siguen las espinas, siguen los afanes, siguen las preocupaciones. Entonces cuando le predicas a alguien que sí quiere venir a la iglesia, que sí asiste a la iglesia, pero de repente empieza a tener afanes, preocupaciones, necesidades, y su fe no es tan sólida como para confiar en el Señor, a pesar de todas esas dificultades, tarde que temprano esa semilla se va a ahogar. Y lo puedes ver en muchos cristianos que vienen a la iglesia, que se congregan que asisten, a su iglesia, pero de repente pues tienen arranques de enojo, malas actitudes, malos comportamientos. Y uno puede decir, ¿y entonces qué va a pasar con esa persona? Si esa persona no persevera en el Señor, esa semilla se va a morir. Tarde que temprano se va a morir. Por eso es importante que si nosotros somos imperfectos y a lo mejor todavía somos de esas semillas que se sembraron entre espinos, no dejemos de perseverar en el Señor hasta que todas esas semillas desaparezcan. ¿Han visto esos árboles que de repente o esas semillas de árboles que son puestas por naturaleza, no porque la sembramos, pero que la misma naturaleza hace que caiga una semilla y de repente esa semilla parecía que se ahogó y había hierba y había hojas y había quién sabe cuánta cosa y empezó a brotar la plantita y cayeron más hojas y cayeron más hierba y crecía la hierba más grande que esa plantita, pues la plantita seguía perseverando y seguía perseverando hasta que se convirtió en un árbol. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Ahora, ustedes y yo somos buena tierra. Somos tierra que está lista para dar fruto. Ustedes han creído en el Señor, ustedes han perseverado en el Señor, están dispuestos a que les quiten la hierba y más allá de la hierba, y entonces Dios empieza a trabajar en ustedes y el efecto de la palabra en sus vidas empieza a producir fruto. Cambios, transformación, cambios de carácter, cambios de manera de pensar, cambio de actitudes, cambio de decisiones. El invertir el tiempo que viene en el discipulado es un cambio. Usted tiene que ver que está dando un fruto. Ay, pastor, pero es que no he ganado ni un alma. No, nadie le dijo que ese era el fruto, ¿o sí? El fruto es el cambio, la transformación que sucede dentro de nosotros. Pero es más fácil, es más sencillo que una semilla que cae en buena tierra, una tierra que está lista para que la semilla se ponga en ella, es más fácil que la semilla germine, profundice, eche buenas raíces y empiece a crecer hasta producir el fruto, a que caiga entre el camino, que caiga entre piedras o que caiga entre espinos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que la palabra que compartimos sea en buena tierra. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿vamos a andar seleccionando por la calle a ver quién es buena tierra? No podemos hacer eso. Eso no hizo el sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y aventó la semilla. ¿Y qué pasó con la semilla? Cayó entre espinos, cayó entre piedras, cayó cerca del camino y otra cayó en buena tierra. Tú tienes que sembrar.
Ahora, algo que podemos hacer y que es muy efectivo es preparar la tierra. Tú y yo podemos preparar la tierra para que cada vez que evangelices o cada vez que des la semilla, que cada vez que des la palabra, la semilla cuando tú la compartes, sabes que esa persona ya es tierra preparada, ya es tierra lista. Muchas personas, cuando nosotros no oramos, porque uno pensará, ay pastor, con razón el mundo está tan mal porque los cristianos no oran. Cuando tú y yo no oramos, no crean que Dios está de brazos cruzados a ver a qué hora al cristiano se le ocurre orar para la salvación de las almas. No, si de eso dependiera, hermano, ni ustedes ni yo seríamos salvos, porque los cristianos no hubieran estado orando por nosotros. Pero Dios siempre está trabajando y Dios siempre está provocando, permitiendo que sucedan cosas en las vidas de la gente, que su corazón y su tierra esté preparada. ¿Has visto a alguien en necesidad? Cuando le hablas de Dios, cuando le predicas del Señor, son como esponjitas, la reciben, que dicen, sí, ayúdenme. Nosotros hemos orado por matrimonios, hemos orado por jóvenes, hemos orado por niños, y la necesidad es grande. Cuando la necesidad es más grande, cuando la persona logre darse cuenta que su pecado le está alejando cada vez más de Dios, esa persona se vuelve como una esponja y recibe el mensaje del Evangelio. Ahora hay que prepararla para que no sea piedra, no sea espino, ni sea tierra junto al camino, sino que sea buena tierra. ¿Cómo los preparamos? Dice ahora sí Oseas, este es el antes del evangelismo o de ir a evangelizar. Esto es lo que tenemos que hacer. Oseas, perdón. Del Antiguo Testamento, hermana. Después de Daniel está Oseas, capítulo 10. Dice la palabra del Señor, cuando llegue ahí me dice amén. Sí, versículo 12. Dice, versículo Oseas 10, 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Son dos momentos de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Pero para que llegue ese momento, para que llegue el momento de sembrar y el tiempo de cosechar, tiene que haber un momento antes. Dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Oseas 10, 12. ¿Qué es lo que dice el profeta? Bueno, Dios a través del profeta siembra, cosecha, pero también barbecha la tierra, prepara la tierra. ¿Sabe lo que sabe? ¿Alguna vez ha estado en el campo viendo cómo se barbecha la tierra, cómo se prepara la tierra? Alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí. Y es bien padre porque el campesino va uno, si es a la antigüita, como a mí alguna vez me tocó ver, o con tractor en la época moderna, pero va uno barbechando, va uno levantando la tierra. Lo que meten son unos discos que hacen que se levante, se revuelva la tierra otra vez. ¿Por qué hacen eso? Porque después de la siembra, las raíces de la siembra anterior juntan o apelmazan o hacen que la tierra se compacte, se comprima. Entonces lo que hacen al meterle el barbecho es revolver la tierra, levantar las raíces para que la tierra quede sueltecita. Entonces al momento de sembrar la semilla, al momento de poner la semilla, a la semilla no le cueste trabajo germinar. Seguramente alguna vez hicieron el experimento de los frijolitos con algodón, ya sea para ustedes en la escuela o para sus hijos o para algún sobrino o para alguien, o simplemente lo vieron, a lo mejor en internet. Ponen un frasquito, ponen un poco de algodón y ponen un frijolito y le humedecen el algodón. Y de repente el frijolito rompe la cascarita, esa cascarita que le da el color, rompe la cascarita y queda solamente la verdadera semilla. Y la semilla de repente abre y empieza a salir una plantita. Y así como salen las dos hojitas, también sale para la parte de abajo, sale la raíz.
Y así como la plantita va hacia arriba, hacia abajo la raíz crece. Y está buscando dónde agarrarse. Mientras tenga agüita se va a seguir nutriendo porque lo que necesita básicamente está en el agua. Pero cuando crezca lo suficiente no puede seguir viviendo en un algodón. No puede seguir estando en un algodón, necesita tierra. Y entonces ahí es cuando la plantan o la trasplantan a la tierra, a una macetita y empieza a crecer. ¿Por qué necesita la tierra? Porque la tierra tiene todos los nutrimentos que la semilla necesita. No solamente necesita agua, también necesita de la tierra y también necesita sol. Así es que por eso revuelven la tierra, por eso la barbechan, por eso la levantan después de la última cosecha, la levantan y vuelven a preparar la tierra para que esté lista. Y esto que yo veía en el campo, me parecía interesante porque iba el Señor con su arado y unos animales al frente jalando, y un muchacho, su hijo, iba atrás de él. Y entonces mientras el papá iba arando, metiendo los discos, levantando la tierra, iba barbechando la tierra, el hijo iba atrás viendo las piedras, recogiéndolas y sacándolas del sembradío. Entonces cada piedra grande, las piedras pequeñas las dejaba, pero las piedras grandes que los discos del arado iban levantando, él las sacaba y las sacaba del campo. Y entonces yo le pregunté al muchacho, ¿por qué está sacando las piedras? Y él me dijo, porque las piedras estorban a las semillas. Nosotros tenemos que barbechar la tierra. Ustedes y yo tenemos que barbechar la tierra, barbechar el corazón de cada persona a la que le vamos a compartir el evangelio. Ahora, ¿cómo barbechamos? ¿Nos vamos a ir a meter a su vida? No, en ocasiones no tenemos ni esa chance de conocerlos. A veces tienes que compartir el evangelio en la parada de autobús, en el puesto de tortillas, en algún lugar donde ya no vas a volver a ver a esa persona. Y tienes que compartirle el evangelio en ese momento. Y entonces, ay Señor, no preparé la tierra. No barbeché, pues no, ¿para qué le predico? Va a caer bien duro. O a lo mejor tiene un montón de piedras, un montón de problemas, un montón de dificultades. Entonces, ¿cómo podría ayudarle? Por eso barbechamos la tierra. ¿Cómo? Orando. Orando por las personas. Nosotros podemos ir preparando el corazón de aquellos a los que vamos a evangelizar o a los que les vamos a compartir la fe. Podemos evangelizarlos, podemos preparar sus corazones a través de la oración. Por eso es importante que la iglesia, que ustedes y yo estemos orando en todo tiempo. Oremos por nuestros familiares que no se han convertido, oramos por las personas que no conocemos, oramos por las oportunidades que Dios nos va a dar en el día o en la semana o en nuestras vidas, las oportunidades que vamos a tener para compartir el mensaje de la oración, del evangelio a través de la oración. Tú y yo preparamos la tierra, el corazón de otros a través de nuestra oración. Los ponemos en las manos de Dios. Señor, si yo me encuentro con alguien y lo puedo bendecir, ayúdame que mis palabras sean sabias. Que todo obstáculo que hay en su cabeza o en su corazón, él no lo considere como un impedimento o ella no lo considere como un impedimento para recibirte o conocerte. Podemos orar de esa manera y hacer que el corazón de esa persona sea un corazón preparado, listo. En algunas ocasiones hemos tenido que ayunar por otras personas. Aquellos que son muy duros, aquellos que no quieren saber nada. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que ayunar por ellos. En la última semana, antes de evangelizar, vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración. Vamos a orar, pero también vamos a ayunar. No se preocupe, dice pastor, pero yo no sé ayunar. No se preocupe, le vamos a decir cómo. Pero es que a mí me da hambre, a las 2 horas ya estoy crujiendo y me pongo de malas. No se preocupe, le vamos a enseñar cuál es la importancia del ayuno y cómo tiene que ser su ayuno. Para que no se malpase, ay, es que cómo me sacrifiqué por ti. No comí 24 horas para que tú te salvaras. Si no se trata de llevarnos la gloria por el ayuno o la oración que hagamos por alguien. La gloria es de Dios. Y si nosotros tenemos que ayunar, es para preparar el corazón de esa persona, para derribar la incredulidad, para hacer a un lado las obras del diablo que quieren afectar o quieren atar a esa persona a una vida de oscuridad. La responsabilidad que tenemos no es de salvar al mundo. Nosotros no salvamos a nadie. La responsabilidad que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, es predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Pastor, ¿y si cuando yo predico resulta que esa tierra estaba dura todavía como la del camino?
no es tu bronca, no es tu responsabilidad. Porque la conversión la da el Señor, no nosotros. Ay, pastor, es que estuve orando y ayunando y esa persona le prediqué y que te prediqué y no se convirtió. No es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es preparar antes, orar por esas personas. A veces no sabemos ni el nombre. A mí me ha pasado que de repente no oro por predicar el Evangelio. Soy honesto, a veces se me pasa, se me olvida. Y se me olvida orar por la salvación de alguien. Y entonces voy por la calle y resulta que me topo con alguien que necesita de Dios. Y que digo, no le voy a predicar porque no oré y no preparé la tierra. No, en ese momento oro. Y antes de decirle, ¿quieres recibir a Cristo? Le digo, ¿me dejas orar por ti? Quiero hacer 2 oraciones por ti. ¿Me dejas? Y dice, sí. Bueno, la primera es para preparar la tierra. La segunda, ahora quiero llevar tu vida a los pies de Jesús. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Sí, me gusta. Esa es la segunda oración. Y lo guío a recibir a Cristo. Y me han pasado más veces de la que se puedan imaginar. Muchas veces. Hoy yo veo mucho en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, videos donde aquí evangelizando y les da tiempo de tomarse fotos y salir con la persona por la que están orando. A mí no me da tiempo de eso. No tengo, o van con un fotógrafo personal que les va tomando foto en todo lo que van haciendo, porque a mí no me da tiempo de sacar el celular, ni siquiera me acuerdo de sacar el celular y predicar el Evangelio. A ver, déjame, voy ahora, me tomo aquí una foto, aquí salvando alma. Pues no me da tiempo, ni me acuerdo de eso. Pero tienes que hacerlo, tienes que predicar. ¿Está conmigo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar la tierra. Orando, ayunando, aprendiendo. Cuando tú te preparas en aprendizaje, en conocimiento, también estás preparando la tierra. Porque no es lo mismo arar la tierra con un cuchillo que con un tractor. ¿O sí? ¿Será lo mismo? No, por supuesto que no. Si tú vas arando la tierra con tu cuchillito, ¿qué haces, hermano? Aquí arando la tierra. Voy a sembrar 10 hectáreas. Y vas arando con tu cuchillito. Pues ¿cuándo? Pero si metes el tractor, metes 2 tractores con un carril de 12 discos de arado y le metes, terminan las 10 hectáreas pero de volada, además con un mejor barbecho sobre la tierra. La diferencia son las herramientas. El trabajo es el mismo. La diferencia es la herramienta que usas. Entonces, aprender, capacitarte, leer la Biblia, escuchar los mensajes, escuchar los testimonios, prepararte en el aprendizaje es equiparte con una mejor herramienta para ayudar a los demás. Una vez estaba yo transmitiendo en vivo desde la casa, como lo estamos haciendo ahora los martes, y estaba yo transmitiendo, y no sé si se han dado cuenta, pero en los videos del martes salen los libros que tengo. Y no son todos. Eso si acaso será una tercera parte o una cuarta parte de todos los libros que tengo. Pero salen esos libros y ahí están. Y estaba yo en la transmisión y alguien me manda un mensaje. Tú estás mal porque tienes un montón de libros, ya pareces de los escenos y ya pareces griego y tienes el espíritu de Grecia porque tú tienes muchos libros y ahí estás hablando del conocimiento que tienes. Dije, te equivocas. Pero todos esos libros, de los que tú dices que está mal que yo tenga, me han ayudado a mí a tener mejores herramientas. Ahora, no te estoy diciendo que te compres un montón de libros y que llenes un montón de libreros para que tengas un montón de herramientas. No, lee la Biblia. Escúchalas. Pastor, pero es que yo no puedo leer la Biblia. Cuando vengas a la iglesia y estés aquí en la iglesia, escucha el mensaje. Pon atención, porque seguramente de lo que estás oyendo a lo mejor no todo es para ti. Pero lo que escuchaste te servirá para ayudar a alguien más. Y tendrás el conocimiento y tendrás la herramienta que te ayude a barbechar mejor esa tierra. Entonces, prepararte no es malo. Insisto, no te estoy diciendo que te regreses a la universidad y que te pongas a estudiar. Otro me criticaba y me decía, ay, resulta que tienes maestría. Y le digo, voy por el doctorado. Ay, pero ¿para qué tantos estudios? Ni que eso te salvara. No es para salvarme yo ya soy salvo. Yo ya voy a ir al cielo, yo sé cuál es mi destino después de la muerte. Pero hay mucha gente que no lo sabe.
Hay mucha gente que no es salva. Hay mucha gente que no sabe cuál es su destino después de la muerte. Y yo me estoy preparando para poder ayudarlos a ellos. Esto no se los hemos dicho aquí en la iglesia. Pero mi esposa recién terminó una licenciatura en psicología y una licenciatura en pedagogía. Es decir, mi esposa tiene 3 licenciaturas ya me ganó. Ella tiene 3 licenciaturas y dice, ay, ¿para qué quiere tanto la pastora si nada más le da clases a los niños? No, pues es que son herramientas que necesitamos. Ahora, insisto, no es que los estoy mandando a la universidad o que los estoy regresando a la escuela. No es por ahí el asunto. Pero sí te tienes que preparar, sí tienes que aprender. ¿Cómo puedes prepararte? Aquí, en la iglesia. Escucha el mensaje del domingo y escucha lo que Dios te está hablando, porque eso que escuches, eso que aprendas, te va a ayudar a hablarle a alguien. Y entonces cuando aquí el pastor se desgreña y se desgañota la garganta por decir, hermano, porque hay que arrepentirse del pecado. Pastor, cada 8 días me dice que hay que arrepentirse. Ya me arrepentí, estoy más que arrepentido, ya no sé de qué más arrepentirme, me arrepiento hasta de los pecados de mi vecino. Bueno, no es para ti. Si a ti ya te quedó claro que el pecado no es bueno para tu vida y te arrepientes cada vez que le fallas al Señor, hay alguien que no lo sabe. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, prepárate, escucha el mensaje. Pastor, pero yo no puedo, no, me cuesta mucho trabajo la lectura y la enseñanza. No, eso no es cierto. No tenemos el hábito. Esa es otra cosa, son cosas distintas. No es que no podamos, nos cuesta trabajo porque no tenemos el hábito. Pero si tú empiezas poquito a poquito y empiezas a hacer lectura y luego lees otra vez, es que lo leí, no lo entendí, vuélvelo a leer, nadie te está correteando. Yo no te voy a hacer examen de lo que lees. Es más, no les voy a hacer examen ni del discipulado. Pero ustedes tienen que aprender. Así es como preparamos la tierra. ¿Qué prefieres? Otra vez, arar la tierra con un cuchillito o con un tractor de 12 discos. Es una herramienta. El tractor no es el evangelio, acuérdense. El cuchillo no es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La semilla. ¿Ok? El tractor, es que mucho conocimiento envanece. No, yo no te estoy diciendo que el conocimiento te va a salvar. Eso no salva, el conocimiento no salva. ¿Por qué están aquí en el discipulado de evangelismo? Porque quieren herramientas. Lo que les estamos dando aquí son herramientas que te van a ayudar a hacerlo mejor. Pero la responsabilidad de evangelizar la tenemos todos los cristianos. Aunque no estén en el discipulado, todos tendrían que evangelizar. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre los que no tomaron el discipulado y ustedes, ¿cuál será? ¿Que ustedes son más salvos? ¿Que ustedes son más inteligentes? ¿Que la unción está sobre ustedes y sobre ellos no? No, la diferencia es la herramienta. Esa es la diferencia, nada más. Ellos van a seguir arando la tierra con cuchillito y ustedes van a meter su tractor de 12 discos y háganse un lado. Les voy. ¡Zum! Y en un instante ya barbechaste la tierra y al siguiente ya estás sembrando la semilla y al siguiente ya estás cosechando. ¿Sí? Les soy honesto, antes, cuando yo evangelizaba, porque yo he ido casa por casa, he hecho campañas, he hecho todas las estrategias que se puedan imaginar o conozcan, las he intentado todas. Y antes, cuando le predicaba a alguien, me tardaba 2 horas hablando y diciéndole, mire, es que mi testimonio, yo anduve en las drogas y caí profundo y lloraba y ahí me andaba sufriendo, estuve a punto de suicidarme 3 veces y mi testimonio es larguísimo, 2 horas hablando. De repente la persona ya estaba, qué triste tu historia. Y al final cuando le decía, ¿quiere recibir a Cristo igual que yo? Me decía, no. Ya perdí 2 horas, no vas a hablar más, me tengo que ir. Y lo que le pude haber dicho en 5 segundos, en 5 minutos, 2 horas no sirvieron de nada para compartir el evangelio. Ahora ya no, ahora voy al grano, porque no sé si esa persona la vuelvo a ver. Estás en pecado, necesitas salvación, Cristo es la salvación, ¿lo quieres o no? Pero ya no invierto las 2 horas de predicación, las invierto aquí en los niños. Pero son herramientas, nada más. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces preparamos también la tierra a través de lo que aprendemos. ¿Quieres una ayuda para preparar la tierra? Memoriza los textos bíblicos. Los que puedas, no toda la Biblia, los que puedas.
A mí me sorprenden que los testigos de Jehová, sin ofender a los testigos de Jehová, pero me sorprenden, se saben más versículos de memoria que los cristianos. Ahora, lo citan fuera de contexto, pero eso es otra cosa. Te dicen una cosa sin entender el contexto de lo que te están diciendo, pero te dicen el texto. Y los cristianos no sabemos ni Juan 3 dice. Yo hace 15 días, creo, o hace 3 semanas que lo cité, me equivoqué cuando lo cité. ¿Te ayuda a memorizar la Biblia? Sí, sí te ayuda. No es, insisto, no es la salvación, no te va a hacer más cristiano, no te va a dar más unción, lo que te va a dar es una herramienta mejor. Entonces, estoy hablando de todo lo que hacemos antes de evangelizar. Prepararte, orar, ayunar, memorizar la Biblia, es antes de ir a evangelizar. Es antes de visitar a la persona a la que le vas a compartir el mensaje. Es antes, no durante. Todo esto que les estoy hablando es antes de evangelizar. ¿Están conmigo? Ok, seguimos. Perdón. Todavía más. En el antes. Hay que practicar. Practica. Una vez un joven me dijo, ay pastor, es que usted habla con tanta facilidad y conoce tanto la Biblia y no le para la boca, habla y habla y habla. Sí, pero no fue siempre así. No siempre conocía toda la Biblia. Hasta hoy no la conozco toda. De hecho hay algunos textos que digo, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me falla, y tengo que recurrir a la computadora, al celular, a la concordancia bíblica, al diccionario bíblico. No lo sé todo, pero practicando se facilita. ¿Quién de ustedes cocina ya? Se mete a la cocina y le echa un platillo y si un Masterchef se queda corto. No como Masterchef. Bueno, cocina. Pero ¿qué hay cuando empezaron a cocinar? ¿Cocinan igual que cuando empezaron? No. Al menos ya no se les quema el agua igual. Antes se les quemaba, ¡ay, el agua se quemó! Pero ahora ya no. Ahora, a mí me sorprende mi esposa. Yo entro a la cocina, yo sé cocinar. No soy bueno para cocinar, pero me gusta. Cuando le entro a la cocina y quiero cocinar, me gusta. Y le entro y le cocino y le mezclo y les hago unos revoltijos que no sé qué le eché. Si me preguntan la receta, no sé qué le puse, pero lo cocino. Y ahí estoy. Pero a mí me sorprende mi esposa. Ella tiene los 4 quemadores de la estufa y le está echando malabares por acá y le está echando por acá y pásame aquí, pásame allá y parece que le salen como 10 manos por atrás y todo está cocinando. Yo no, hermano, yo tengo que ir sartén por sartén. ¿Cuál es la diferencia? Es que las mujeres nacieron para cocinar. No es cierto, es la práctica. Solo es práctica. Lo mismo es en predicar la palabra. Lo único que necesitas es práctica. Practica con tu familia, sí, hermano. Yo yo tengo la tienda y llegaba gente así, porque llegan y te empiezan a platicar. Sus problemas. Así, ay señora, y a mí me preocupaba mucho porque no sabía qué decirles y ya así me puse a orar ya mucho tiempo y se me hace como muy difícil. Ahora llegan y no es que se me haga fácil, ¿no? Pero así con lo que me ha pasado, pues luego les digo que pues así, pues de la palabra de Dios, de lo que me ha pasado, lo que me ha sentido, pues les digo y ahora no se me hace tan difícil. Tan difícil como... ¿Cuál es la diferencia? Es que ya tiene más unción, hermana. Ya hay más unción en usted. No. Practica. Sí, pastor, ¿y con quién practico? Luego ya en la noche me ponía a orar y decía, ay Dios, me ayúdame para mañana, por favor. Si llega alguien, dime qué le voy a decir. Y así mucho tiempo. Ahora, pues no es que se me haga tan fácil, pero... Es mejor, ¿no? Es más sencillo que antes. Si no tienes una tienda como la hermana y no llega mucha gente a verte, practica frente al espejo. Pon las sillas vacías ahí en el comedor y predícales a las sillas. Agarra a una persona de tu familia, sea cristiano o no cristiano, y dile, a ver, te voy a compartir el evangelio, como si fuera una persona que no conoce de Cristo. Y practique. Si no lo hacemos, nunca lo vas a saber. Te vas a dar cuenta, cuando lo practicas, te vas a dar cuenta en que te equivocas. Como la hermana que decía, y es que antes no sabía, pero ahora ya más o menos sé. Bueno, y entre más lo haga, después, más adelante, será más sencillo. Y todo va a concluir en esa persona recibiendo a Cristo en el corazón. Por eso necesitamos practicarlo.
¿Está conmigo? Entonces, no, todo esto, ¿cuándo es? Antes. No cuando vamos a evangelizar, antes. Practícalo a solas. Practícalo ahí, predícale a los árboles, háblale a los pajaritos, predícale a tu perro. Practica. Ay, pastor, no es un sacrilegio, no. Porque no estás usando el nombre de Dios en vano. Estás esforzándote, estás adquiriendo la práctica para hablarle a una persona cuando te la encuentres. Y que esa persona reciba el mensaje. Yo con mis hijos, luego ya sabes cómo te va a responder la gente, porque a veces ellos también no quieren y pues buscan la manera, ahora como les digo, ahora que voy a hacer, y al otro día y ya digo, pues ya ahora le voy a hacer de esta manera, ahora cuando esté desayunando, ahora cuando comaran, cuando, y así. Solo es práctica. O es magia, la hermana está haciendo magia. No, la hermana quiere 10 ahorita en el discipulado. No, es que práctica. Practícalo antes. Es que, ¿qué le voy a decir? Pues si nunca has dicho nada, pues menos vas a saber qué decir. Y a lo mejor la primera persona te batea y la segunda persona te manda a volar y la tercera persona ni siquiera te saluda. O algunos pierdes hasta amigos. Yo perdí muchos amigos míos que cuando supieron que yo era cristiano, se alejaron de mí. Ay, ya pastor, ya eres cristiano. ¿Quién te va a creer a ti, hipócrita? ¿Quién sabe qué? Y me mandaron a volar. Hoy esos amigos que me dieron la espalda, que me rechazaron o que me cortaron la amistad durante muchos años, no estoy hablando de un año, estoy hablando de 10, 15, 20 años, desde que yo me convertí a Cristo. Hoy vienen a mí y dicen, Axa, ¿puedes orar por mí? Axa, ¿puedes orar por mi matrimonio? Axa, ¿puedes orar por mis hijos? Oye, ¿puedo ver? Oye, vi tu prédica del domingo, estuvo re buena, gracias, ¿puedes seguir orando por mí? Pasaron muchos años y al principio me rechazaron y me votaron y no me querían hablar. Pero han pasado los años y la práctica hace la diferencia. ¿No hay un dicho por ahí que dice la práctica hace el maestro? Bueno, ¿quieres ser un buen evangelista? Abre la boca. Y a veces predica. De uno, ¿no? Para allá vamos. Yo estaba bien mala y ahorita la gente que me ve, que me vio que estaba bien mala, pues es el que me dice que cómo me comporto. Así es. Eso es parte de, eso es parte de preparar la tierra. Preparar la tierra tiene que ver cómo vives. A lo mejor no eres el mejor de los cristianos, pero si alguien te pide la ayuda, sabes darla. Si alguien te falta el respeto, no contestas de mala manera. Si alguna vez estuviste enfermo, levantarte y dar testimonio de que ahora estás sano. Pero si tú, imagínense, yo predico de sanidad y digo, no, es que Dios sana, Dios, no sé, ¿qué va a decir la gente? Pues que te sane, hermano, primero a ti y luego ya vienes a predicarme a mí, ¿o no? Es lo que nos dicen. Ay, es que me duele todo. No digas, si te duele, aguántate. Menos a un inconverso se lo diga. Dile a un cristiano, dile a tu pastor, dile a la pastora. Ay, ahora sí, pastora, ahora sí me duele todo. No sé dónde me fui, en qué lavadora me metí. Creo que lavé el suéter conmigo puesta y me metí a la lavadora y me duele todo. A la pastora sí, aquel que te puede ayudar, aquel que puede orar por ti, aquel que puede entender tu necesidad. Pero si se lo dices al mundo, se lo dices a tu familia inconversa, si le dices a aquellos que no creen, bueno, ¿y eso que vas a la iglesia? Qué bueno que yo no voy, porque si no ya como anduviera. Y en lugar de ayudar a compartir el evangelio, dañamos la fe de aquellos que pudieran creer. ¿Ok? Ahora, si necesitas la ayuda de alguien y el único que está ahí para ayudarte es el inconverso, pídele ayuda. Y después, cuando salgas de tu problema, testifica. Estuve bien malo, tú me viste, me llevaste al hospital, viste cómo... Pero ahora no, eso no pasa a mí. O eso ya pasó de mi vida. ¿Sí? Ok, es diferente. A que todo está carísimo, todo está carísimo y te quejas con tus hijos. Pues no, que tienes un Dios que suple. No que predicas a un Dios que prospera, que bendice, que ayuda, que salva, que sana, que hace poder. ¿Dónde está tu Dios? Ahora, no estoy diciendo que seamos hipócritas y finjamos que todo está bien cuando no lo está. O sea, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuida las palabras que salen de tu boca, porque estás preparando la tierra. Tú puedes decirle, me siento mal, estoy enfermo, pero de esto me salva el Señor. ¿Vamos al médico? Sí, vamos, pero de esto me salva el Señor.
Oye, tómate tu pastilla. Sí, aquí está mi pastilla, me la voy a tomar, pero de esto me salva el Señor, no la pastilla. Y al final de cuentas, ay, lo que te sanó fue la pastilla. Bueno, eso dices tú, pero a mí el que me salvó fue el Señor. Es diferente, ¿sí me explico? Para que no usemos las palabras de manera equivocada. Entonces, nuestro testimonio ayuda mucho a preparar la tierra. Nuestro testimonio hace que la gente sepa que tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Ok, preparamos la tierra. Podríamos seguir hablando de cómo preparar la tierra, pero ya se me acabó el tiempo. Quiero terminar este mensaje. Uy, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué hacemos durante la predicación del Evangelio? Eso es antes. Todo lo que hablamos fue antes de predicar. Estamos preparando la tierra. Ahora, ya estamos con la persona, ya estamos con aquel, nuestra próxima víctima. Ya estamos a quién le vamos a predicar, ya sabemos a quién le vamos a hablar del Evangelio, vamos a compartir nuestra fe. ¿Qué hacemos durante el evangelismo? Cuando estamos hablando. Hay por lo menos 3 cosas que debemos de cuidar. Hay muchas cosas, la estrategia, la técnica, el folleto, el libro, la Biblia, el audio del pastor, te voy a compartir el audio. Hay muchas formas que podemos usar para evangelizar, pero hay 3 cosas que no debes de olvidar para el momento de evangelizar. La primera de ellas es que el evangelio que compartimos es poder de Dios. Lo que les vengo diciendo, no estamos vendiendo electrodomésticos, no estamos vendiendo membresías para un club social. Ay, te invito a mi iglesia porque mi iglesia es bien bonita y mira, en la iglesia todos nos llevamos muy bien y resulta que llega aquí y nadie lo saluda. Entonces, lo que estamos compartiendo, lo que estamos enseñando es el poder de Dios. Estamos hablando de Dios, no de nosotros. Estamos hablando no de la membresía de nuestra congregación. Estamos hablando de aquel que salva, que murió en la cruz y que nos ha dado vida eterna. Ese es el mensaje que predicamos, hermano. Entonces, no es cualquier cosa, no son enchiladas, no es un mensaje barato. No estamos vendiendo ilusiones o fantasías o magia. Estamos compartiendo, estamos dando el evangelio de poder, que transforma, que cambia, que salva, que sana, que restaura, que bendice, que ayuda. Eso es lo que predicamos. Entonces, nunca en la vida piense, siempre que usted va a predicar el evangelio, nunca piense que es que, ¿cómo le voy a decir? Y si no quiere, pues el que necesita es él, no yo. Yo ya soy salvo. Que necesites a esa persona necesita recibir el poder de Dios. Entonces no estás dando algo sencillo, estás dando la misma gracia que te salvó, la estás compartiendo de gracia. Entonces cuando prediques a alguien, lo primero que tienes que tener presente es que no estás dando cualquier cosa, estás dando un mensaje de poder que puede cambiar la vida de esa persona. ¿Ok? Pero aquí viene una parte importante. La segunda cosa que hay que cuidar cuando predicamos el evangelio es no vender mentiras. Muchos cristianos evangelizan, no, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Sí, si supieran que mis problemas se complicaron. No mentir, no mintamos. Cuando compartimos el evangelio no mintamos. No hagamos falsas promesas. Eso perjudica el mensaje del evangelio. Porque a lo mejor la gente te cree, es tan grande su necesidad que cuando tú le dices, ven a Cristo y tus problemas se van a resolver, y tú vienes y la persona viene a Cristo y resulta que sus problemas no se resuelven sino que se complican, va a mandar a volar todo. Entonces no mientan respecto al evangelio. Por eso aquí en la iglesia insistimos, hermano, el Señor Jesucristo dijo, en la vida tendréis aflicción. Parte del evangelio es, habrá aflicción en tu vida, pero el mensaje completo de Jesús es, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Es decir, vas a pasar por aflicciones, pero vas a salir de ellas. ¿Ok? Entonces tienes que tener claro en no dar una mentira, una falsa promesa. Jesucristo te va a sanar. Ven a Cristo y Él te va a sanar. ¿Qué tal que si no lo sana? ¿Qué tal que si esa persona viene a la iglesia, está en la iglesia,
tiene fe que Cristo lo va a sanar porque a lo mejor tiene cáncer o una enfermedad terminal y empieza a venir a la iglesia y su familia se emociona, 10 miembros de la familia, porque esta persona está bien contenta, le cambió el semblante, le cambió el estado de ánimo, y se empezó a recuperar las fuerzas, pero resulta que a los 4 o 5 meses de estar viniendo a la iglesia se muere del cáncer que tenía. Es cristiana, se salvó, fue al cielo, pero se murió del cáncer. Y nosotros todo el tiempo le prometimos a la familia que sí iba a curar de cáncer. ¿Qué va a pasar con los 10 miembros de la familia que venían detrás de ella? Porque mentimos. ¿Dios sana? Sí. ¿A quién sana? A quien Él quiere. Entonces yo no puedo hacer una falsa promesa y decirle, Dios te va a sanar a ti. Él cree, porque yo no lo sé. Puedo declarar por fe y decirle, Dios puede sanarte. Es diferente. Pero la voluntad de Dios es perfecta y Él sabe lo que hace. Ahora, ¿tú puedes aferrarte al milagro de la sanidad? Puedes. ¿Puedes creer que Dios te va a sanar? Puedes. Pero eso no es tu salvación. Tu sanidad no es tu salvación. ¿Sí me explico? O ese evangelio de, vengan porque Dios prospera y Dios te enriquece y Dios te va a dar los millones que están en el mundo, te los va a dar a ti. Ven a la iglesia, ven a Cristo. Resulta que vienen y nomás no llega ni un peso. ¿Está conmigo? Entonces no mintamos. El evangelio no necesita de mentiras para convencer a la gente. No necesitamos mentir para que la gente crea en Cristo o siga a Cristo. No necesitamos decir mentiras. ¿Ok? ¿Está conmigo? Y tercero, no des un falso testimonio. No digas, es que yo bajé a los infiernos y vi ahí a Michael Jackson bailando en el infierno en fuego. Y todo el que no crea en Jesús se va a bailar con Michael Jackson para atrás, ahí en el infierno. Y te inventas algo para que la gente tenga miedo. No necesitamos inventarnos nada. O decir, yo era un súper malo, era delincuente, me escapé de la cárcel con el Chapo Guzmán porque éramos los narcotraficantes. Y me invento una historia. Cuando la gente me conozca y conozca a mi familia, me dicen, ¿qué va a ser narcotraficante? Este era vendedor de chicles en el semáforo. De ahí lo sacó el Señor. Todo sale a la luz. Es decir, que no te inventes un falso testimonio por ganar un alma. No lo vale. No es que no valga el alma. No, el alma vale mucho. Y el precio ya fue pagado por Jesús en la cruz. No tienes que inventarte un falso testimonio. No tienes que tener un testimonio trágico. Una vez me fui a una iglesia, me invitaron a predicar y daba yo mi testimonio. Se acercó un joven hacia mí y dice, pastor, ahora entiendo por qué usted tiene esa facilidad de palabra, porque Dios lo sacó del hoyo y usted estaba en las drogas y andaba en el alcoholismo y Dios lo sacó de ahí. Y por eso hay una unción tremenda en usted. Digo, no, espérame, no es por dónde vengo, no es de dónde vengo que generó la unción en mí, es Jesús el que la generó. Y tanta unción tiene como el que viene de lo más bajo, de lo más ruin del mundo, como aquel que viene de una cuna cristiana. Porque este muchacho me decía, es que yo vengo de cuna cristiana, yo no tengo nada malo en mi vida, lo más malo, el peor pecado que he tenido en mi vida es mentirle a mi mamá con el cambio. Pues eso es pecado y te tienes que arrepentir. Y de eso también te va a salvar el Señor. Entonces no tenemos que tener una historia trágica, dramática, exagerada, para que la gente se salve. Lo trágico fue la muerte de Jesús. Lo dramático fue lo que Él padeció. Lo duro de la historia de la humanidad fue redimida por Jesús en la cruz del Calvario, no por nosotros. Así es que no se inventen testimonio. ¿Ok? Entonces, si usted cuida eso, esas tres cosas, cuando está predicando el evangelio, hermano, que se agarre el diablo. Porque usted está hablando del evangelio de poder. Porque usted no está haciendo falsas promesas a la gente. Y porque usted no se está inventando una historia que después va a salir a la luz y usted será el mentiroso. ¿Qué va a pasar con esa persona cuando lo conozca o le conozca? Y sepa la verdad de su historia. ¿Qué va a pasar?
mentiroso este que. Y se van ahí. ¿Ok? Entonces, cuando evangelice, usted cuida estas tres cosas. Y después, ok, ya hablamos del antes, perdón, del durante. ¿Qué hacemos después de que estamos con la persona? Cuando tú le evangelizas, cuando compartes el evangelio, tienes que cuidar dos cosas importantes. Como no sabemos si esa persona la vamos a volver a ver, quizás sea un familiar si la vas a volver a ver, un amigo lo vas a volver a ver, pero alguien en la calle, alguien que te visitó, alguien que te contactó, no sabes si lo vas a volver a ver. Entonces tienes que asegurarte, la primera que te tienes que asegurar es que reciba a Cristo en su corazón. Dile a la persona, necesitas a Cristo. Y claro, en el mensaje del Evangelio, que es lo que les vamos a explicar más adelante, el mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, todos los hombres hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, necesitamos la salvación por medio de Jesús, todo eso lo vas a saber, lo vamos a ver más adelante. Ese es el mensaje del Evangelio, lo que compartimos. Pero una vez que lo compartiste, tienes que decirle a la persona, ¿te gustaría recibir a Jesús? No, es que no sé. Sí, algún día, no, este es el día. Yo no sé si te vuelvo a ver mañana. No sé si nos vayamos a ver otro día, pero este es el día. ¿Te gustaría recibir ahora a Cristo en tu corazón? No, gracias. No insistas, no lo obligues. Zapato ni a fuerzas. Pero tienes que decirle a la persona que necesita arrepentirse de sus pecados y abrirle su corazón a Jesús. Reconocerlo como su Señor y su Salvador, para que esa persona empiece a estar en contacto con el mensaje del Evangelio. Y abrirle su corazón a Jesús es darle la oportunidad al Espíritu Santo para que empiece a hacer la revolución adentro. ¿Ok? Y la segunda cosa que tenemos que hacer después de haber predicado el Evangelio, primero que reciban a Cristo, la segunda es cuidar de ellos. Uy, pastor, ahí está lo bueno. ¿Cómo voy a cuidar de todo el mundo? Dios me llamó a predicarle a las naciones. ¿Cómo voy a cuidar de todo el mundo? No. ¿Se acuerdan lo que les dije de la Biblia al principio? Ponle el nombre, la dirección de la iglesia, ponle tu nombre, ponle tu teléfono, ponle tu correo electrónico, ponle algo donde te pueda contactar. Y asegúrate de tomarle un dato de esa persona, tomar un dato de esa persona donde tú lo puedas contactar. Hoy casi todo el mundo trae celular, casi todos. Porque no puedo decir todos, porque hay gente que no tiene celular. Pero hoy casi todo el mundo tiene celular. Dile, ¿por qué no me das tu número de teléfono? Quiero estar orando por ti. No, es que ahora hay muchas amenazas y extorsiones y cómo te voy a dar mi número. Ok, no me des tu número, pero te voy a dar el mío. Anótalo, guárdalo. Y ponle ahí, mi nombre es Axa Macedo y ponle Axa Macedo 911. Llamar en caso de emergencia. Y guarda mi número. Y cuando necesites ayuda, cuando necesites oración, cuando necesites que alguien te dé un consejo, márcame. Cuando quieras congregarte en un lugar donde seas edificado y fortalecido en la fe, márcame. Yo te llevo a la iglesia en la que voy. Yo te llevo a la iglesia en la que me congrego. ¿Sí? O te voy a compartir el canal de Facebook o el canal de YouTube donde mi pastor sube todas las prédicas. Te dirá, contáctalo. Mándale un mensaje, dile que vas de mi parte. Yo te recomiendo con mi pastor. Usen esas palabras para que la gente sepa que le estás dando toda la confianza, que le estás abriendo tu corazón, que le estás abriendo la oportunidad de estar en contacto con alguien que lo puede ayudar. Porque mucha gente se ofrece para ayudar, pero muy pocos ayudan en verdad. Y no estoy diciendo que tú le pagues las deudas, que tú lo lleves al médico. Si tienes las posibilidades, hazlo. Pero si no puedes hacer eso, como pagarle a alguien en sus necesidades o en sus necesidades financieras, por supuesto que lo puedes ayudar espiritualmente. Esto en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchas congregaciones le llaman consolidación. La consolidación es ayudar a la persona a que se afirme, se fortalezca y se arraigue en un lugar. Nosotros aquí no le llamamos consolidación, nosotros le llamamos AFA, por las siglas de lo que le acabo de decir. Afirmarse, fortalecerse y arraigarse. Afirmarse, fortalecerse y arraigarse. ¿Qué significa esto? Afirmarse, ¿qué es? Estar bien parados,
tener claro quiénes son, ahora que son cristianos, ahora que recibieron a Cristo, ahora eres un hijo de Dios, ahora eres una hija de Dios. Eso es afirmarlo. Fortalecerle. Nosotros te vamos a ayudar a través de la enseñanza de la palabra, a través de la oración. Si me permites, yo te puedo visitar. Si me permites, te puedo llevar a la iglesia en la que voy. Y vamos a la iglesia, ahí vamos a orar por ti. Yo le voy a pasar tu nombre, no tus datos, solamente tu nombre. Tus datos personales me los quedo yo para estar en contacto contigo. Pero tu nombre sí se lo voy a pasar a mi pastor, a mi pastora, para que estén orando por ti. Eso es fortalecer. Y la tercera, arraigarse. ¿Qué es arraigarse? Ayudar a esa persona hasta que encuentre la oportunidad y el momento de congregarse con nosotros. No es lo mismo un carbón encendido, bien prendido, bien rojo al rojo vivo, que muchos carbones encendidos. Así es lo mismo. Uno que muchos. Puede ser un cristiano bien avivado, pero tú solito. En cambio, si fuéramos muchos, que es la congregación, por eso es el arraigo en la congregación, por eso es importante que formen parte de la congregación, agregarlos a la iglesia, porque juntos podemos hacer más que uno solo. Uno solo es más fácil de apagar que muchos. ¿Sí está conmigo? Vamos a terminar con eso. Termino con esto de la... Y, pastor, ¿dónde saca eso de la consolidación? ¿Dónde sacó eso de la consolidación? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, usted puede ver cómo Pablo se convierte. ¿Se acuerda de Pablo? Ok, Pablo se convierte al Evangelio. ¿Cómo se convierte Pablo? Se le apareció Jesús. Y después de que habla con él y dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te persigo. ¿Qué traes contra mí? Soy Jesús al que tú persigues. Después de ese encuentro, Saulo le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Lo obligó Jesús? No. Pablo fue el que dijo, veo que tú eres Jesús, veo que tú eres Dios, veo que estoy equivocado, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo, entra allá a la ciudad y espera, alguien te va a visitar. Y estaba un hermanito, Ananías, que Ananías significa favorito de Dios, o algo así como consentido de Dios, porque Dios no tiene favoritos. Y dice la Biblia que Jesús le habla a Ananías y le dice a Ananías, Ananías, tienes que ir a ver a Saulo. Sí, Señor, ¿cuál Saulo? Saulo, el que perseguía a la iglesia. ¡Ah! Señor, ¿cómo me pides a ese asesino de cristianos? Me va a matar. No. Él está esperando. Le dije que alguien lo iba a visitar. Y tú eres la persona que lo va a ir a visitar. Vas a orar por él y lo vas a ayudar a congregarse. Señor, ¿y cómo lo encuentro? Y Jesús le dice, vas a entrar a la ciudad y vas a buscar la calle llamada derecha. Así se llamaba la calle, derecha. Jesús le está dando la dirección de esa persona. Le está dando la dirección donde está Pablo a esa persona, a Ananías. Por eso es importante que tengamos los datos de la persona. ¿Cómo los vamos a encontrar después? A lo mejor no te quiere dar su teléfono ni su dirección porque desconfía de ti. Bueno, dale tu número. Ay, pastor, pero ¿cómo yo le voy a dar mi número si no sé ni quién es? Bueno, dale el mío. Mi número es público. Lo comparto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados está mi número telefónico. Muchos amigos me han encontrado así. Dice, busqué tu nombre en Google y me apareció el nombre de tu iglesia. Denle mi nombre, denle el nombre de la iglesia, denle el teléfono de la iglesia, denle la manera de contactarnos a nosotros. Si ustedes no quieren dar sus datos personales, y lo entiendo y respeto eso, no están obligados a darlos. Pero para que no perdamos el contacto con esa persona, necesitamos saber cómo ubicarlo. O cómo ellos nos pueden ubicar a nosotros. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos que cuidar eso después de predicar el Evangelio. 3 etapas, antes, durante y después. ¿Quedó claro? ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a orar. Pero vamos a orar de manera diferente hoy. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dejar. No va a pedir usted nada. No va a solicitar nada. Vamos a dejar
Que sea el Espíritu Santo el que nos dé ideas, estrategias, así como la hermana decía, dime qué le digo, Señor, y ahora cómo le hablo. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, dime, ¿cómo puedo hablarle a alguien que necesita de ti? Hermano, hermana, usted ya tiene la salvación. Y lo recibió de gracia. Usted no tuvo que pagar nada para recibir este regalo maravilloso que es nuestra salvación. Pero Jesús pagó por ello. Y hay gente que necesita este regalo. Así es que deje que Dios le guíe. No hemos terminado el discipulado y estoy seguro que Dios le va a usar para hablarle a alguien. En la calle, en su negocio, en el trabajo, en el transporte, por teléfono. Alguien te va a llamar alguien te va a llamar por número equivocado y te va a preguntar, oye, ¿está fulanita? No. Pero dígame en qué le puedo ayudar. Deje que Dios le dé la estrategia. ¿Ok? Que Dios use su vida. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por este tiempo y por la enseñanza que hoy hemos recibido. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia, que les ayudes, Dios, que fortalezcas su corazón y que les des la sabiduría, Señor, la estrategia, la forma, el método para hacer evangelismo, para compartir su fe con aquel que lo necesita. Padre, necesitamos tener claro, Señor, lo que hacemos antes de evangelizar, antes de compartir el evangelio. Orar, ayunar, prepararnos, cuidar nuestro testimonio, practicar, Señor, para que cuando lo hagamos bien, con fe, con certeza, sabiendo que lo que predicamos es poder de Dios. Por eso, Señor, cuando estemos hablando con alguien, no tengamos duda, miedo o incertidumbre acerca de si la persona necesitará el mensaje o no, necesitará escuchar el mensaje o no, sino porque sabemos que lo necesita, porque aquel que no te tiene a ti, no tiene nada. Nuestra propia familia, nuestros seres queridos, las personas a las que amamos, algún desconocido, alguna persona que tenga necesidad. Y nos darás la inteligencia para no ser engañados, pero tampoco nosotros engañar, porque no predicamos un evangelio con mentiras, ni damos falso testimonio, porque somos testigos eficaces de Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestra ciudad y hasta donde nos quieras llevar, Señor. Aquel que necesita escuchar este mensaje del evangelio. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a cuidar de las personas que se han acercado a ti. Tomar sus datos, darles nuestros datos, darles los datos de la iglesia, para que ellos tengan un lugar a donde llegar, a donde asistir, donde congregarse. Tú eres Dios en nuestras vidas y guías nuestros pasos para que hagamos lo correcto. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues damos gracias a Dios. Amén. Qué bueno que está aquí hoy, qué bueno que pudo venir. A los que nos ven en línea, gracias por conectarse a este discipulado. El Señor les bendiga y les ayude. Nos vemos el domingo, no se pierda la predicación del domingo. Yo espero que el Señor sea con todos ustedes y que ustedes puedan recibir el mensaje de salvación en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte, nos vemos hasta la próxima.